Después de años de administrar la compañía del padre de mi esposa, finalmente hice que valiera millones. Y en una cena familiar, mi mundo se derrumbó. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de conversaciones triviales. Sentado a la mesa, rodeado de familiares indiferentes, sentí el peso de 13 años de sacrificio en mis hombros. Mi tiempo, mi energía, mi lealtad, todo vertido en una empresa que cuando llegué era un barco hundiéndose, y ahora valía 85 millones de dólares. Pero esa noche, mi esposa sonrió y pronunció palabras que me helaron la sangre. El nuevo esposo de mi esposa tomará el control ahora. El aire se tornó denso. Mi mirada se clavó en ella, luego en su padre. El patriarca. El hombre al que había elevado al Olimpo del poder. Él solo asintió con satisfacción. Como si esto fuera solo otro cambio de administración. Como si yo fuera nada más que un empleado desechable cuyo contrato había expirado. No pestañeé. No mostré debilidad. Sabía lo que querían, mi ira, mi desesperación, mi súplica. No les daría ese placer. Apretando los cubiertos con fuerza suficiente para que mis nudillos se volvieran blancos, forcé una sonrisa controlada y asentí lentamente. Dejé que su burla se extendiera, dejé que creyeran que habían ganado. Porque, en ese instante, supe una cosa, se habían equivocado de hombre. Esa noche no dormí. Sentado en la penumbra de mi oficina en casa, rodeado de documentos financieros, contratos y registros de cada movimiento estratégico que había orquestado, sentí como la traición ardía dentro de mí como un hierro candente. Pensaron que era un simple caballo de batalla. Un engranaje reemplazable. Pero olvidaron algo, yo fui quien construyó este imperio. A las 3 de la madrugada, con el brillo de mi computadora iluminando mi rostro, desenterré lo que nadie en esa cena supo ver. 62% de la compañía me pertenecía. No mi suegro, no mi esposa, y ciertamente no ese desconocido al que intentaban poner en mi lugar. El juego había cambiado. Ellos creían haberme echado a un lado. Pero lo que no sabían era que acababan de desatar una guerra. A las 8:45 de la mañana, entré en la sede de la compañía, no como un hombre derrotado, sino como un huracán a punto de arrasar con todo. El vestíbulo estaba repleto de ejecutivos y asistentes que susurraban entre sí, sus ojos reflejando un conocimiento envenenado. Habían escuchado la noticia. Dicen que lo echaron. ¿Dejará todo sin pelear? ¿Qué va a hacer? Que hablen, que especulen. Apreté el maletín con una calma gélida mientras mis pasos resonaban contra el mármol pulido. Cuando llegué al piso superior, mi asistente, Daniele, me esperaba, su expresión impasible. Pero sus ojos brillaban con una pregunta silenciosa. ¿Estamos listos? No respondí. No era necesario. Programa una reunión de la junta al mediodía. Dije, dejando mi maletín sobre el escritorio con un golpe seco. Daniele ni siquiera parpadeó. Sabía leer entre líneas. Esto no era una reunión. Esto era una ejecución. ¿Algo más? Preguntó. Llama al equipo legal. Quiero que estén listos. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió de golpe, sin tocar. Sin anunciarse, solo una persona se atrevía a hacer eso, mi suegro, y detrás de él, como una sombra indeseada, mi esposa, y el hombre que intentaba reemplazarme. El recién llegado entró con confianza arrogante, con la actitud de un hombre que ya sabía que había ganado. Me miró con suficiencia. Como si fuera un fantasma del pasado. No lo miré ni una sola vez. Él no importaba. La verdadera amenaza estaba en la mirada calculadora de mi suegro. Supongo que ya estás al tanto de la transición. Dijo, su voz llevando la arrogancia de alguien que cree tener el control absoluto. Me recosté lentamente en mi silla, entrelazando los dedos. Transición. Interesante elección de palabras. El intruso, el nuevo esposo, sonrió con burla. Solo queremos asegurarnos de que la entrega se haga sin complicaciones, intervino mi suegro, como si estuviera negociando con un subordinado, no con el hombre que había levantado su compañía desde las cenizas. Respiré hondo, dejé que el silencio se extendiera, sintiera el peso de la inminencia, la tensión cortante en el aire. Finalmente, hablé. No puedes tomar esa decisión. El ceño de mi suegro se frunció. ¿Perdón? Mi expresión no cambió. Extendí la mano, tomé el control remoto de mi escritorio y presioné un botón. La pantalla de la pared se iluminó. Los documentos aparecieron al instante. Acuerdos de accionistas. Registros financieros. Estructura legal. El contrato que lo sellaba todo. La cara de mi suegro pasó de segura a perpleja en cuestión de segundos. Mis ojos se clavaron en los suyos cuando solté la bomba. Cualquier transferencia de poder requiere la aprobación del accionista mayoritario. Pausa. Y ese accionista soy yo. Silencio absoluto. Por primera vez en su vida, mi suegro pareció incapaz de hablar. El nuevo esposo dejó de sonreír. Su rostro se tensó. Miró a mi esposa, luego a su suegro, esperando que alguien dijera algo que lo salvara del ridículo. Mi esposa, simplemente se quedó quieta. Lo había visto venir. Y no había dicho nada. Ella sabía que estaba en desventaja. Me giré lentamente hacia ella. ¿Realmente pensaste que no vería venir esto? Su mandíbula se tensó.
No respondió. Porque no tenía una respuesta. Me volví hacia el nuevo esposo. Tienes dos opciones. Dije con calma absoluta. Puedes trabajar debajo de mí, o puedes largarte y no volver a pisar esta empresa jamás. Su rostro enrojeció de furia. Me miró, luego a mi esposa, luego al suegro. Buscaba apoyo. Un salvavidas. No encontró ninguno. Se puso de pie de golpe y salió sin decir una sola palabra. Mi suegro dudó, solo por una fracción de segundo, antes de seguirlo rápidamente. Ahora solo quedábamos mi esposa y yo. Ella no se movió. No habló. Solo me miró, buscando algo. ¿Ire? Rencor. Alguna emoción. No encontró nada, porque para mí, ella ya no existía. Se dio la vuelta y salió. Yo simplemente me recosté en mi silla y exhalé lentamente. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, las sombras de la guerra aún flotaban en el aire. Pero yo no era un hombre que se aferraba al pasado. Yo era un estratega. Y un estratega no espera, ataca. A las 9 de la mañana, mi oficina estaba en completo silencio, salvo por el sonido de mis dedos golpeando el escritorio en un ritmo calculado. Había ganado la primera batalla, pero mi suegro no era un hombre que aceptara la derrota con facilidad. Sabía que estaba tramando algo. Daniel entró sin tocar, con su eficiencia quirúrgica habitual. Reunió a 5 miembros de la junta anoche, informó con frialdad. Está ofreciendo incentivos para que voten en tu contra en la reunión de emergencia. Solté una breve risa. Predecible. ¿Cuántos más ha contactado? 3 esta mañana. Bonos, posiciones futuras, cualquier cosa para convencerlos de que te traicionen. Me incliné en mi silla, entrecerrando los ojos. ¿Tenemos algo sobre ellos? Daniele deslizó un archivo sobre mi escritorio. Auditorías. Finanzas ocultas. Cuentas offshore. Me reí. Así que el viejo sigue usando los mismos trucos. Daniele asintió. ¿Y si soltamos esto? ¿Lo destruimos? Terminé por ella. Silencio. Ella sabía que yo no dudaba. No lo haría. Programa una reunión de la junta para hoy. Quiero que todos estén en la sala cuando terminemos con esto. Daniele no hizo preguntas. Solo asintió y salió. El golpe final estaba en camino. 11:55 de la mañana, la sala de juntas. La tensión era palpable. Los ejecutivos estaban sentados, algunos nerviosos, otros neutros. Pero la mayoría esperando ver quién dominaba la sala. Yo, mi suegro ya estaba allí, en el otro extremo de la mesa, su rostro una máscara de control. Sabía que si quería recuperar su trono, esta era su última oportunidad. Acomodé los documentos sobre la mesa y entrelacé los dedos. Llamé a esta reunión por una razón, dije con calma letal. Para discutir el futuro de esta empresa. Mi suegro sonrió, un gesto afilado y lleno de confianza. El futuro ya se está decidiendo, hijo. La pregunta es, ¿vas a aceptar la transición o vas a luchar contra lo inevitable? Sonreí. Oh, no estoy luchando. Estoy escribiendo el final de esta historia. Saqué un archivo grueso y lo deslicé por la mesa. Estos son los registros financieros de la empresa, dije, observando cómo los ejecutivos se inclinaban hacia adelante. Específicamente, las pérdidas ocultas, los fondos desviados y las transacciones ilegales bajo el nombre de mi suegro. Silencio mortal. Mi suegro se puso rígido. Un ejecutivo de la junta carraspeó. ¿Esto es cierto? Deslicé otro documento. Aquí están los registros de 14 millones de dólares canalizados a cuentas en el extranjero. La reacción fue instantánea. Murmullos. Miradas afiladas. Mi suegro intentó interrumpir. Esto es un asunto familiar, ¿no? Mi voz cortó la sala como un cuchillo. Esto es un asunto corporativo. Y como accionista mayoritario, mi deber es proteger esta empresa de la corrupción. Los miembros de la junta lo miraban diferente ahora. No como un líder. No como un visionario, como un hombre acabado. Me incliné hacia adelante, dejando que el peso de la realidad lo aplastara. Querías quitarme todo. Pero sin darte cuenta, me diste todo lo que necesitaba para destruirte. Hubo una pausa demasiado larga. Y entonces, mi suegro exhaló lentamente. Se vio derrotado. ¿Qué quieres? Preguntó con la mandíbula tensa. No dudé. Tu renuncia. Más silencio. Más murmullos. Finalmente, mi suegro asintió. Bien. Se hizo un jadeo en la sala. Incluso mi ex esposa se veía sorprendida. ¿Y tus acciones? Agregué con frialdad. El viejo me miró con un odio que no intentó ocultar. Estás empujando demasiado. Sonreí. Estoy terminando el trabajo. Tensión. Una pausa. Y entonces, con los dientes apretados, empujó los documentos hacia mí. Realmente eres despiadado. Me incliné lentamente en mi silla. Aprendí del mejor. Ese fue el día en que Hastings Enterprises dejó de ser su legado, y se convirtió en el mío. El eco de la derrota de mi suegro aún flotaba en la sala de juntas. Los ejecutivos estaban en shock. Mi ex esposa, inmóvil, tragándose la realidad. Pero yo ya estaba viendo el próximo movimiento. No me levanté de inmediato. Dejé que la imagen de su firma estampada en el documento se impregnara en sus mentes. Ese era el fin de una era.
Y el inicio de la mía. La reunión ha terminado. Uno a uno, los miembros de la junta se levantaron, algunos murmurando entre ellos, otros mirándome con una nueva mezcla de respeto y miedo. Mi suegro se quedó sentado unos segundos más. No dijo nada, solo me lanzó una última mirada, como si intentara leer en mí un ápice de arrepentimiento. No encontró nada. Se puso de pie. Ajustó su chaqueta con movimientos rígidos y salió sin decir una sola palabra. Mi ex esposa aún no se movía. Esperaba algo. Un gesto. Una palabra. Un rastro de emoción en mi rostro. Pero todo lo que encontró fue el vacío absoluto. Finalmente, ella también se levantó y se fue. Cuando la puerta se cerró, inhalé lentamente. Lo había logrado. Pero el juego aún no había terminado. Porque el poder no se conserva, se defiende. Esa noche, el último mensaje. De pie en el balcón de mi penthouse, la ciudad se extendía frente a mí, viva, resplandeciente, indiferente. Encendí mi teléfono. Un mensaje. De ella. ¿Podemos hablar? Me reí por lo bajo. ¿Hablar? ¿Después de haberme visto como un peón reemplazable? ¿Después de haber permitido que su padre intentara borrarme de mi propia creación? No respondí. Otro mensaje. Por favor. Esa palabra me hizo detenerme. No porque sintiera nada. Porque la desesperación es peligrosa. Las personas desesperadas son impredecibles. Pero esta vez, no era mi problema. Bloqueé su número. Ya no jugábamos el mismo juego. Ella había apostado mal y había perdido. Días después, la reconquista. En la empresa, todo había cambiado. Los ejecutivos que antes caminaban con incertidumbre ahora lo hacían con una reverencia silenciosa. No era miedo, era respeto. Y en los negocios, el respeto es más valioso que la lealtad. Daniel entró en mi oficina con su paso firme y preciso. La ciudad sigue hablando de lo que hiciste. Los medios están devorando la historia. Sonreí. ¿Qué dicen? Algunos te llaman un genio. Otros te llaman despiadado. Me incliné en mi silla, entrelazando los dedos. Ambos son ciertos. Daniele no discutió, porque lo sabía. Tu exesposa estuvo aquí esta mañana. No reaccioné. La seguridad la echó. No dije nada, porque no me importaba. Ella había elegido su bando, y ahora vivía con las consecuencias. Tu suegro ha estado reuniendo apoyos. Buscando aliados. Intentando reconstruir algo. Solté una breve risa. Qué patético. Déjalo intentarlo. Daniele asintió. ¿Y la junta? Firmaron los nuevos contratos esta mañana. Hastings Enterprises es 100% mía. Daniele se inclinó contra la puerta, cruzando los brazos. Ganaste. Me recosté en mi silla, observando la ciudad desde la ventana. ¿No? Sonreí. Recién estoy empezando. Los rumores se esparcieron como pólvora. Lo echó sin piedad. El viejo Hastings está acabado. Ahora él es el rey. Pero yo no estaba celebrando. Aún no. El poder no es un destino, es una guerra constante. Mi suegro había perdido, sí. Pero un hombre como él no se desvanece en la oscuridad sin luchar. Sabía que estaría tramando algo. Y yo ya tenía el contraataque listo. A las 9 de la mañana. Daniele entró con su eficiencia quirúrgica habitual. Tu suegro está moviéndose. Reunió a algunos de sus viejos aliados. No levanté la mirada de los documentos en mi escritorio. ¿Cuántos? 3 exmiembros de la junta. 2 inversores que aún le deben favores. Están buscando una manera de recuperar influencia. Sonreí. Predecible. ¿Y qué más? Daniele dejó caer otro informe sobre mi escritorio. Auditoría interna. Encontramos más irregularidades financieras bajo su administración. Deslicé el archivo hacia mí y lo abrí. Mi sonrisa se amplió. Malversación. Uso de fondos de la empresa para gastos personales. Suspiré. Es casi como si estuviera dejando todo en bandeja de plata. Daniele asintió. Si esto se filtra, lo destruye. Silencio. Nos miramos. Ella sabía lo que estaba pensando. Y no dijo ni una sola palabra en contra. Porque esta era guerra. Hazlo. Daniele asintió y salió de la oficina. A las 10:30 de la mañana, justo antes de la reunión de emergencia que mi suegro había intentado convocar, filtramos la información. Documentos. Cuentas. Pagos irregulares. Y cuando él entró en la sala de juntas, el fuego ya estaba consumiéndolo todo. Los inversores que una vez lo respaldaron se habían evaporado. Los aliados que prometieron lealtad se dieron la vuelta. Su propio castillo se desmoronaba ante sus ojos. Se giró hacia mí con furia pura. Fuiste tú. Sonreí. No. Fuiste tú mismo. La sala quedó en silencio. El hombre que había gobernado esta empresa durante décadas estaba acabado. Renuncia, ordenó un ejecutivo. Otro asintió. Es la única opción. Mi suegro se quedó helado. Por primera vez, sus propios aliados le estaban dando la espalda. Me giré lentamente hacia él, cruzando los brazos. ¿Qué vas a hacer ahora? Silencio. No tenía una respuesta, porque no le quedaba nada, ni siquiera su legado. Y entonces, lentamente, firmó su salida. El último clavo en su ataúd. Se puso de pie, empujando la silla hacia atrás con furia contenida. Vas a lamentar esto. Me incliné en mi silla. No lo creo. Y se fue, para siempre. Esa noche, me encontraba en mi oficina cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Sabía quién era antes de verla. Mi ex esposa. Aún con su postura elegante. Aún con ese aire de princesa,
pero sin el poder que alguna vez tuvo. Cerró la puerta detrás de ella y me miró fijamente. Lo destruiste. Mi expresión no cambió. Él se destruyó solo. Ella apretó los labios. Quiero saber si queda algo que podamos salvar. No reí, no la insulté, solo la miré con frialdad absoluta. No, ella tragó saliva. ¿No te importa? No, su respiración tembló. Por un segundo, vi el miedo en su rostro, porque entendió algo por primera vez en su vida. El hombre al que creía manipular había desaparecido. Lo que tenía enfrente era algo más. Se giró lentamente y salió de mi oficina, para siempre, y yo, ni siquiera miré hacia atrás. El silencio en mi oficina era absoluto. La puerta aún oscilaba ligeramente después de que mi ex esposa salió. No la detuve, no había razón para hacerlo, porque ella ya no existía en mi mundo. Suspiré, apoyando los codos en el escritorio mientras miraba la ciudad iluminada. Había ganado. Mi suegro, destruido. Mi ex esposa, borrada. Hastings Enterprises, 100% mía. Entonces, ¿por qué no sentía nada? A las 8 de la mañana, las noticias explotaron. Caída del emperador. El fin de una era, el expresidente de Hastings Enterprises obligado a dimitir. ¿Traición o estrategia maestra? ¿Es este el CEO más despiadado del mundo? En las pantallas de Times Square, en los titulares de Bloomberg, en las conversaciones de cada sala de juntas. Mi nombre estaba en todas partes. Daniel entró en mi oficina con una expresión calculada. Los periodistas siguen pidiendo entrevistas. No aparté la mirada de la pantalla que mostraba las acciones de la empresa disparándose como un cohete. Déjalos que hablen. Daniel asintió. Tu ex esposa intentó verte de nuevo. No reaccioné. Ella suspiró. La seguridad la echó. Bien. Ella hizo su elección. Ahora que todo estaba perdido, intentaba encontrar un camino de regreso. Pero no había regreso para los traidores. ¿Algo más? Daniel dudó. Eso me llamó la atención. Tu suegro te llamó. Levanté una ceja. ¿Contestaste? Ella asintió. Quería verte. Dijo que era importante. Me recosté en mi silla, rodando el bolígrafo entre mis dedos. Dile que venga. Daniele arqueó una ceja. ¿Segura? Sonreí levemente. Quiero ver su cara cuando entienda que perdió para siempre. Mi suegro entró en mi oficina como un hombre que había perdido su reino. Ya no había arrogancia. No había control. Solo rabia y desesperación. Se sentó frente a mí sin permiso. No lo detuve. Nos quedamos en silencio unos segundos. Finalmente, él habló. ¿Crees que esto ha terminado? Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿No lo está? Sus ojos brillaron con furia. El poder nunca desaparece. Solo cambia de manos. Me reí bajo. Eso es lo que pasó. Cambiaron de manos. Él apretó la mandíbula. No eres intocable. Me incliné hacia adelante, con calma absoluta. Sí, lo soy. Pausa. ¿Lenta? ¿Pesada? Finalmente, exhaló con una mirada amarga. Quiero comprar de vuelta mis acciones. Sonreí. No están a la venta. Su mandíbula se tensó. Ponle un precio. Me incliné en mi silla, evaluándolo. Por primera vez, lo veía por lo que realmente era. Un hombre acabado. Un rey sin corona. Mi sonrisa se desvaneció. No hay precio. Un destello de desesperación cruzó por sus ojos. ¿Vas a excluirme completamente? Su voz sonaba diferente. Como si finalmente entendiera lo que había hecho. Asentí lentamente. Tú hiciste tu elección. Silencio. Pesado. Denso. Hasta que él finalmente aceptó la realidad. Se levantó. Me miró una última vez. Espero que disfrutes esto mientras dure. Sonreí. Lo haré. Y entonces, sin otra palabra, se fue. Para siempre. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde el balcón de mi penthouse, mi teléfono vibró. Un mensaje. De ella. Aún te amo. La leí 2 veces. Sentí el peso de esas palabras. Pero al final, solo hice una cosa. Escribí una respuesta. No lo hago. Y la bloqueé. Porque el poder no solo se trata de ganar. Se trata de saber cuándo alejarse. Y yo nunca miraba hacia atrás. 3 meses después, las acciones de Hastings Enterprises se dispararon a niveles récord. Expansión global. Adquisiciones estratégicas. El legado de mi suegro había muerto. El mío recién estaba comenzando. Me encontraba en mi oficina cuando Daniel entró. Las noticias dicen que eres el CEO más despiadado del país. Sonreí. Me gusta cómo suena. Ella sonrió levemente. ¿Y ahora qué? Me giré lentamente hacia la ventana, mirando la ciudad que ahora me pertenecía. Ahora me aseguro de que nadie olvide quién construyó este imperio.